¿Por qué lo firma Rosati? Porque la Corte para un fallo, para una resolución de estas características, necesita 3 firmas. No lo firmó Lorenzetti. Tuvo que ponerle el gancho Rosati. No lo podía hacer, se tenía que excusar, pero no tenía la firma. Esa es la fragilidad, la debilidad, la vergüenza que causa esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cuál es la interpretación de ustedes del fallo? Bueno, evidentemente hay una crisis institucional provocada por la decisión de la Corte, por decisiones de la Corte, que hay que remontarse a diciembre del año pasado, cuando después de 16 años del funcionamiento de una ley que permitió que el 75%, 80% de los jueces hoy que ocupan una magistratura fueran designados por ese mecanismo, se dio cuenta después de 16 años que era inconstitucional, que había que volver a la ley anterior. Y casualmente el presidente de la Corte que firma ese fallo se autoimpone como presidente del Consejo de la Magistratura, ocupando ese rol, y justamente quien ha consolidado un ardid, quien ha hecho de espaldas a la Constitución, de espaldas a las normativas vigentes, de espalda al sentido común, de espalda al normal funcionamiento de las instituciones, ha sido el propio Rosati. Lejos está Cristina Kirchner de tener responsabilidades de las que se los acusa en un fallo que es claramente un panfleto político y que lejos está de tener la rigurosidad jurídica que debe tener un fallo de estas características. Martín, ¿por qué no hubo una ley del Consejo en 2 años que el oficialismo, digamos, tenía mayoría en ambas cámaras y llegamos a esta situación donde intervino el máximo tribunal? Te voy a contestar, pero antes déjame decirte que la Corte disponga cómo deben conformarse los bloques, en qué momento deben conformarse y cómo debe ser la dinámica de funcionamiento de otro poder del Estado. Es claramente un atropello inconcebible, inaceptable para el Senado de la Nación. Se está rogando la propia Corte facultades legiferantes, facultades legislativas, y ahora también nos quiere indicar cómo debemos funcionar en el marco de lo que establece el artículo 66 de la Constitución, que claramente pone en el rango de constitucional el reglamento del funcionamiento del Parlamento argentino, involucrándose en algo que creemos a todas luces es parte de la ingeniería que responde a un interés particular, que es una Corte macrista que ha declarado inconstitucional la ley en diciembre del año pasado, cuando con los 13 miembros estaba a punto de designar los cargos para ocupar en juzgados muy sensibles como la Cámara Federal, la de Bruglia y Bertuzzi, jueces apadrinados por miembros de la Corte para cometer todo tipo de ilícitos. Y justamente en ese momento, en diciembre del año pasado, los 13 miembros de la anterior conformación estaban ya para sacar la designación de jueces que la propia Corte, a través de la voz de Rosati, había exhortado al Consejo de la Magistratura que apure el trámite para ocupar esas vacantes. ¿Qué hizo Rosati? Declaró la inconstitucional, junto con los 2 miembros, con Maqueda y Rosenkrantz, de la ley, disponiendo además una plancha total al Consejo de la Magistratura. Nosotros sesionamos 2 veces en 7 meses. 2 veces en 7 meses. ¿Sabe cuántas sesiones tuvo con los anteriores presidentes, con Molea, con Lugones? 1 cada 15 días promedio. Ahora, en 7 meses sesionamos 2 veces. La primera que nos saludamos, nos conocimos, y la segunda en la que exhortamos a Rosati. Fui yo quien le dije a Rosati: mire, Rosati, usted exhortó a este consejo para que eleve las ternas. Pero si querés alguna reflexión sobre esto, pero necesito una respuesta sobre lo de la ley. El presidente de la Corte, y quien ocupa ahora por su propia firma la presidencia del Consejo de la Magistratura, y que además con su propia firma del fallo de ayer opina y define la conformación del propio Consejo que preside, y de un vocal del Consejo de la Magistratura. Eso es a todas luces ilegal. ¿Por qué lo firma Rosati? Porque la Corte para un fallo, para una resolución de estas características, necesita 3 firmas. No lo firmó Lorenzetti. Tuvo que ponerle el gancho Rosati.
no lo podía hacer, se tenía que excusar, pero no tenía la firma. Esa es la fragilidad, la debilidad, la vergüenza que causa esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y Rosati lo que dijo fue que me siento orgullosa solamente del fallo que hice, pero no dio demasiadas explicaciones de por qué no habilitaba la elevación de las ternas y el funcionamiento normal del Consejo de la Magistratura. Ocupó el Consejo de la Magistratura para que no salgan las ternas que le interesa a Cambiemos, a PRO, a Macri y al propio integrante de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia que no se ocupen. Quiero ahora darle lugar a Gabriel. Necesito la respuesta sobre la ley del Consejo de estos 2 años. Te voy a dar mi opinión. Sí. Bueno, primero desde el Senado de la Nación nosotros sacamos media sanción de ley orgánica del Poder Judicial, sacamos media sanción del Consejo de la Magistratura, sacamos media sanción del Ministerio Público Fiscal y sacamos media sanción de ampliación de la Corte. Nadie puede decir que el Senado de la Nación no ha trabajado con eficiencia en ese sentido. Ahora, mi opinión absolutamente personal es que en los primeros días, con el mayor nivel de representación popular, poder político y de legitimidad, nuestro gobierno debería haber implementado todas las reformas institucionales que requería. Primero, el compromiso con la sociedad argentina, porque tanto el federalismo, el género, como la eficiencia en el servicio de justicia, la mejor prestación de servicios fueron compromisos de campaña electoral. Y eso no lo cumplimos, evidentemente estamos peor que antes. Eso desde el punto de vista personal. Bueno, transcurrió el tiempo y hoy estamos en esta situación, evidentemente con un mayor nivel de deterioro institucional. ¿Qué va a pasar para adelante? ¿El Senado va a insistir con usted para nominarlo como la segunda minoría? Y si está dispuesto a enfrentar, por un lado, la judicialización y que se trabe absolutamente todo el Consejo, o hasta incluso que no le tomen la jura. Bueno, estamos en un conflicto de poderes y la Constitución lamentablemente es bastante gris respecto de cómo se resuelven este tipo de enfrentamientos institucionales provocados por la propia Corte. Yo estuve el 99% de mi mandato ocupando un cargo en el Consejo de la Magistratura, cuya jura me la tomó la Corte Suprema de Justicia, que ahora se dio cuenta a 5 días, una semana de terminar mi mandato, que estoy ilegalmente en el cargo. Ahora, igual, yo quiero hacerle una pregunta porque no es la primera vez que muchos dirigentes del oficialismo señalan a la Corte macrista. Macri decía que era la mayoría peronista. Rosati fue ministro de Néstor Kirchner. Maqueda fue senador del Partido Justicialista. Bueno, es probable que además, si le sumo a Elena Hayton de Nolasco la integración completa, 4 miembros de la Corte esta hayan votado por el gobierno del Frente de Todos. Mire, la Corte más prestigiosa que tuvo la democracia fue la de Néstor Kirchner. Con lo cual el kirchnerismo correrlo con esas situaciones me parece que la historia habla por sí sola. Ahora, los que pusieron por decreto y quienes aceptaban ingresar por decreto de manera claramente inconstitucional, vulnerando todo el marco normativo de la Argentina, fue Mauricio Macri, con el diseñador de esta arquitectura judicial en la Argentina, de persecución, de atropello, de encarcelamientos ilegales, de fusilamiento político, como fue lo que pergenió Simón Rodríguez Pepín Rodríguez Simón, que hoy está prófugo en Uruguay y que, a confesión del propio Mauricio Macri, fue el que diseñó este mamarracho que tenemos hoy y que pone en riesgo no solamente la calidad institucional de la Argentina, también el cotidiano vivir de las familias de nuestro país. Porque pretender imponer que a nadie le importa cómo funciona la justicia, que eso no es un tema de agenda, que eso no afecta a la vida cotidiana de la gente, es una gran mentira. Es una responsabilidad de la política hacer tomar conciencia a las instituciones, a los representantes políticos y fundamentalmente a la sociedad, que cuando una justicia funciona de estas características, no solamente está el riesgo del patrimonio, la vida, la libertad, los derechos de las personas, sino también el precio de los alimentos, el precio de la televisión por cable, el precio del internet, porque te declaran inconstitucional, por ejemplo, una resolución del Poder Ejecutivo que declaraba de servicio público, por ejemplo, Internet. ¿Para qué? Para darle pingüe negocios a algunas empresas de sus amigos. Y además... Necesito, perdón Martín, el cierre, si va a tener una más, Gaby, porque yo me quiero guardar una para el final y tengo un poquito de tiempo. Y una reflexión. Con esta Corte... Con 3 señores, 4 señores, que claramente no representan ni el federalismo ni el género, y han ingresado algunos de ellos por protocolos ilegales absolutamente,
no está garantizado, jamás va a estar garantizado que el voto popular, ese sueño que mete en la urna un argentino o una argentina cuando va un domingo cada 2 años a votar, pueda ser cumplido. Porque cualquier compromiso político, cualquier compromiso con la sociedad que asume un presidente, que asume un legislador, se ve coartado cuando hay una Corte Suprema que no te deja tomar una resolución sanitaria, una decisión administrativa vinculada con una cuestión impositiva, con jueces que habilitan cautelares para que algunos señores hagan negocios con las importaciones y perjudiquen una política económica. ¿Qué pie me acabas de dar para decir que en instante vamos a hablar con Guillermo Michel, el director general de aduanas, que ya está en los estudios de C5N? ¿Tenés una última? Muy breve. El 18, ¿usted va y se sienta en el Consejo de la Magistratura? El 18 terminan los mandatos. Bueno, por eso, digamos, del 19, cuando opere la renovación. Por lo tanto, para que opere la renovación tenemos una elección que eligió a los demás estamentos, abogados, jueces y académicos, y ahora falta que el Senado la semana próxima, seguramente, mande las propuestas de la primera, la segunda y la tercera minoría. Nosotros somos los representantes de la tercera minoría de Unidad Ciudadana, por lo tanto, va de suyo que va a haber una propuesta que involucre a los representantes de mi bloque. Martín, gracias por haber venido un día como hoy, de veras. Por favor, muchas gracias.